cuento Hinterlands de Gibson es, desde mi punto de vista, una reelaboración del cuento La Barrera, que es el cuento que acabamos de analizar en el video anterior. Pero propone una visión más madura del mismo problema, lo que nos permite entender cómo este nuevo paradigma que es planteado en el cuento La Barrera, si les interesa pueden ver el video anterior, fue efectivamente incorporándose al saber popular. Básicamente, el cuento La Barrera es de 1957 y Hinterlands es de 1981. Podemos pensar, de hecho, en Hinterlands como la versión noir de La Barrera, ¿no? Como oscura, dark. La historia de Hinterlands, resumida burdamente, es esta. Durante un viaje de rutina a Marte, una astronauta llamada Olga Tobievsky descubre, medio por accidente, una suerte de pasaje, una autopista intergaláctica. Desaparece y vuelve a materializarse unos meses después, muerta. Aunque decir muerta en realidad es poco. La escena es tétrica y los científicos deducen que Olga tuvo una horrible y, más importante, indescriptible experiencia. Resulta evidente que la autopista es un pasaje a otros mundos y parece ser como un mecanismo ideado por una civilización muy avanzada. Pero su funcionamiento es virtualmente imposible de prever para nosotros, meros mortales. Por otro lado, Olga volvió a este mundo con una suerte de caracol desconocido en sus manos. A partir de este caracol con el que esta mujer se automutila, se crean toda una serie de nuevas ciencias para estudiarlo, porque es algo que nunca antes se vio. Obviamente esto genera un enorme revuelo en el mundo científico. Tiempo después, y luego de otros varios intentos, un astronauta consigue entrar en la autopista y también regresa muerto. Empiezan a haber como algunos viajes y finalmente un astronauta, creo que era un francés, vuelve con una información muy valiosa. También vuelve muerto, pero la información que extraen de su nave espacial permite salvar a la humanidad del cáncer. Entonces, como en el cuento de Sturgeon que analizamos en el video anterior, detrás de esa barrera se encuentra como la promesa de un conocimiento ilimitado, la potencia de salvar a la humanidad de todas las crisis y de colmarla de riquezas. Naturalmente, se instala en los alrededores de la autopista una estación espacial, encargada de asistir a los exploradores suicidas y de intentar rescatar la mayor cantidad de información posible de cada experiencia. Los viajeros vuelven muertos o locos, y aquellos que sobreviven duran unos pocos días, al término del cual indefectiblemente se quitan la vida. Y por alguna razón, algunos de los viajeros son rechazados por la autopista, es decir, no se les permite cruzarla, se les niega el acceso. El cuento está muy bien escrito y todos estos detalles se van entendiendo muy de a poco. Es una maravilla desde el punto de vista de la técnica literaria. Por si les interesa, en la sección de miembros del canal voy a subir en breve un análisis en profundidad del cuento. Cuando esté les voy a dejar el link abajo. El relato concreto se enfoca en el personaje protagonista y cuenta un día normal, digamos, en su trabajo. Esto es, en la estación espacial donde reciben a los viajeros que atraviesan la autopista. Hay todo un tratamiento metafórico de este espacio, como si se tratara de un lugar sagrado, la entrada al paraíso. También se venera a esta Olga Tobievsky como una santa. Durante el transcurso de unas pocas horas, el protagonista es despertado por uno de los científicos de a bordo, se le avisa que llegó una nave con alguien vivo, es preparado para el ascenso, sube en un elevador que es comparado con un sarcófago, se aclara que uno de los objetivos de mantener a los recién llegados con vida es la de conseguir data dura, hard data, dice Gibson, es decir, data útil. Finalmente, entra a la nave recién llegada para descubrir que su cliente, como lo llaman, se quitó la vida. La tensión dramática del cuento está muy bien manejada y el clímax final llega cuando se nos revela que el protagonista es en realidad una de aquellas personas que se ofreció como voluntaria para la misión suicida de cruzar la autopista, pero por algún motivo, cuando intentó atravesarla, el mecanismo no funcionó. Esto sucede, como les dije, de vez en cuando, y las personas que fueron rechazadas por la autopista quedan como una suerte de muertos vivos y se les da la función de trabajar en el cielo, como llaman a la estación, desde donde reciben a los que sí tuvieron la
Suerte de poder cruzar la barrera y ver el más allá. Ahora, cuando digo que se trata de una versión noir de su modelo original, no quiero indicar que hay una mera transformación del estilo. Claramente hay elementos de terror sobrenatural que le dan un toque muy original. Sobre el modelo de un cuento como La barrera de Sturgeon, y quizás con la influencia de otra gran novela que es Gateway de Frederick Pohl, hay también una pizca de Lovecraft en el tratamiento de lo extraño llevado al extremo. Sobre Lovecraft vamos a hablar más adelante en esta misma serie. Pero la genialidad del autor no consiste en el vano ejercicio de traducción o mezcla de estilos. Media también un tipo de reflexión, al menos implícita, sobre su tema. ¿En qué consiste? Se juega quizás en este trabajo de traducción, en las pequeñas decisiones que toma el autor, o por ahí decisiones que no toma, que le salen de manera espontánea, ¿no? Que tienen que ver con su contexto, con esta diferencia temporal. Hay varios puntos de contacto con la barrera. Empecemos analizándolos. En primer lugar, la cuestión de la muerte segura es explícita en ambos. Básicamente los protagonistas son personas que aceptaron una misión suicida. Sus protagonistas son suicidas. De hecho, en Hinterlands, el clímax del relato coincide con el momento en que nos enteramos que nuestro narrador es una especie de desechado, ¿no? Uno de esos voluntarios para atravesar la autopista, pero que fueron rechazados. Por protocolo, estos rechazados son contratados para recibir a los bienaventurados voluntarios que sí logren hacer el viaje. Este detalle puede ser anecdótico, pero yo lo identifico con el problema metafísico o religioso del más allá, inseparable del problema de la muerte y de la imposibilidad de una vivencia subjetiva de ella. La diferenciación principal entre ambos relatos es, justamente, que Sturgeon intenta representar el más allá, y Gibson lo presenta como irrepresentable. O en todo caso, el desafío de representar el más allá en Gibson arrastra tanto a los personajes como al narrador y al lector. El más allá es lo irrepresentable, lo impensable, no solo en el mundo ficticio, sino también en el mundo del lector, en el mundo real que habitan el lector y el autor. En tercer lugar, esta diferencia es inseparable del hecho de que en Sturgeon la civilización superior es antropomórfica, mientras que en Gibson es, podríamos decir, polimórfica. Este es un tema importante. ¿Por qué antropomórfica en Sturgeon? Los Luanae, esos seres naturales que presenta como una especie de ángeles que quieren ayudar a la humanidad, ¿son humanos? El autor hace grandes esfuerzos para convencernos de que no lo son, pero su fracaso consiste justamente en hacer el esfuerzo, es decir, en la confianza que da a su propio poder de representación Sturgeon. Se los intenta describir, se muestra a los Luanae como seres benévolos, es decir, se los define en términos muy idealizados, pero comprensibles, basados en nuestros propios valores. Mientras que Gibson renuncia directamente a esto y pone todo su empeño en mostrar a los otros como irrepresentables. Pasamos de un otro qua algo a un algo qua otro. ¿Cómo es esto tan raro? Vamos a explicarlo. En el primer caso, creemos que podemos definir o describir a ese otro. En el segundo, tomamos como referencia lo indiferenciado, algo que no podemos entender en principio, sustrato de infinita o inconmensurable posibilidad, y llamamos a ello, o al menos aparte de ello, un otro. En esto consiste el polimorfismo del otro, o mejor, de lo otro. Si les interesa ahondar un poco en este tema, pueden ver el video en donde hablo sobre el concepto de diferencia en Deleuze. Les voy a dejar el link acá. Pero sigamos avanzando. Finalmente tenemos la estructura dramática y la resolución de los dos cuentos que los acerca y diferencia al mismo tiempo, y que guardan una relación importante con el concepto de historicidad. De alguna manera ellos tratan esta forma de mirar las etapas históricas, y recuerdo también entonces el primer video de esta serie en donde hablaba de cómo Comte planteaba la historia escalonada del conocimiento humano y cómo se proponía que esta propuesta de Comte era en parte incompleta. Creo que los dos relatos giran en torno a esa incompletud, a esa crisis del positivismo. Sturgeon nos cuenta un relato utópico, justamente el relato de la utopía realizada.
el viejo relato cuyo modelo es el éxodo, de cómo la humanidad llega a la tierra prometida. Gibson, que podemos entender como un profeta de la caída de los grandes relatos, nos cuenta por su parte un relato irónico donde las reglas de la razón no son meramente inaccesibles, sino fundamentalmente incomprensibles. De esto ya había un poco en Sturgeon. En Sturgeon habíamos hablado de la incertidumbre, ¿no? Y habíamos hecho referencia a Heisenberg. Pero esta incertidumbre es llevada como al absoluto en Gibson, y vamos a ver por qué. La filosofía clásica soñaba con un mundo inconmensurable, pero cognoscible. Es decir, inconmensurable, que no podía ser medido por completo, por su infinitud, pero cognoscible. A cada lugar donde llegáramos lo podíamos entender, lo podíamos conocer. La cognición implica un modo de acceso al mundo que a su vez limita nuestra capacidad a los medios materiales de los que nos valemos para ejercerla, ¿no? A medida que vamos avanzando y ampliando más, es como ese juego, no sé si se acuerdan, se llamaba el Civilization, que tenía como un mapa todo oscuro, pero uno iba avanzando, iba descubriendo, y a medida que avanzaba el mapa empezaba a ser visible y dejaba de ser negro, y había como una tierra ya que ya no era ignota, ya era conocida. Para conocer hay que especializar nuestra capacidad de conocimiento, y nuestra capacidad se ejerce en medios, y para acceder a un medio externo al nuestro nos excedemos de nuestros límites, y esto implica un sacrificio cuya expresión última y máxima es la muerte o el cambio substancial. Esto está en los dos cuentos. Básicamente, para cruzar la barrera de los Luanae había que pensar afuera de la caja, como dicen, ¿no? Había que descubrir la incertidumbre. Es como una especie de alegoría de la incertidumbre, ¿no? Pero también de la relatividad, de todos los cambios que se fueron dando en el siglo XX, ¿no? Pero el límite es la muerte. ¿Cómo podemos saber lo que hay después de la muerte? Y esto ahí llegamos a algo como medio taoísta, ¿no? En el Tao Te Ching dice como, para poder entender el Tao, ya no podemos tener una experiencia subjetiva, ya no podemos ser. Hay que trascender el ser, porque el ser es una experiencia subjetiva. Entonces, si uno entendiera el ser, ya no habría quien entendiera, no habría un sujeto que entendiera, porque ya se habría perdido esa subjetividad. Mientras que, desde nuestra posición subjetiva, nunca podemos entenderlo por completo. Hay que abandonar, hay que llegar a la completud para entender, pero para llegar a la completud hay que dejar de ser, ¿no? Entonces, la última y máxima expresión de ese sacrificio que nos lleva al conocimiento completo implica un cambio sustancial. Implica la aceptación de que lo substancial era un fantasmata, era producto de nuestra imaginación. Requerimos estar ahí para imaginar, hacer un esfuerzo imaginativo para entender, mientras que el entendimiento completo es el abandono de eso, pero eso se paga con el dejar de ser. Para hacer esto más explícito, recordemos que la estructura de la barrera nos muestra un mundo desesperado por soluciones a problemas materiales, ¿no? Parecido a nuestro mundo actual. Hay hambre en el mundo, hay enfermedades, superpoblación. Y la resolución del enigma como implica la aplicación de una nueva lógica, ¿no? Esta nueva lógica es fácilmente rastreable a las ideas de Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, que a los autores de ciencia ficción de las primeras etapas les entusiasmaba muchísimo. Y si bien hay contradicciones entre los pensamientos de cada uno de ellos, ¿no? Había choques, había peleas, pueden emparentarse bajo el concepto de pensadores contraintuitivos. Al menos este es el detalle que parece rescatar Sturgeon en su noble intento de representar la ciencia de sus tiempos, o del tiempo inmediatamente anterior, ¿no? En este sentido, es la teoría de Heisenberg la que mejor funciona de ejemplo, puesto que se confunde habitualmente, como ya se dijo, su principio de indeterminación con el efecto psicológico que produce. Y algo parecido pasa, también lo dijimos, con la física relativista y con la cuántica. Quizás podríamos decir que este folclore de la ciencia fue prácticamente creado por los autores de la Era Dorada, a la que Sturgeon pertenece. De hecho, su más famosa novela, Más que humano, mistifica en cierto sentido la psicología gestáltica, incorporándola también al repertorio. Ahora, entiendo que nos estamos yendo demasiado lejos. Entiendan que
el tópico, digamos, que estoy tratando es el del más allá. Así que no se puede ir demasiado lejos. Pero por el video de hoy, creo que hay mucho que procesar. Les recomiendo que si algo de esto los perdió o no entienden algo, me dejen mensajes para que yo elabore un poco más. También les recomiendo que revean, o si no vieron, vean los videos anteriores. Les voy a dejar acá al final la lista de reproducción. Y vamos a seguir dando un par de vueltas más sobre la comparación entre estos dos cuentos. Y también recapitulando lo que se estuvo viendo hasta ahora. Y eso se los voy a dejar entonces también para que vean al final de este video. Tenemos entonces la lista de reproducción que empieza desde el principio en esta serie. Y por otro lado, donde va a aparecer el próximo video.